Estimados alumnos, espero que se encuentren muy bien. Ustedes y sus familias, que esta semana hayan tenido un buen comienzo de esta segunda etapa y que estemos todos juntos atravesando la situación actual de la mejor manera, ¿sí? Hoy les voy a presentar un tema nuevo. Sin embargo, este tema, la literatura gauchesca, si bien es un tema nuevo, tiene algo que ver con lo que veníamos viendo, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a encontrar alguna relación con los héroes clásicos, con los superhéroes, con los antihéroes. Temas que veníamos estudiando y que sabemos que llegan hasta el presente. Y entonces aparece la figura dentro de la literatura gauchesca. Nosotros vamos a tomar específicamente a Martín Fierro, ¿sí? Hay otros gauchos, Juan Moreira, en fin, pero el que realmente es representativo de todo lo que le pasó al gaucho en el siglo XIX, o sea, entre 1800 y finales del 1800, está representado en esta literatura, ¿sí? El Martín Fierro es una obra literaria, escrita por José Hernández. Después veremos los detalles. Yo hoy no les quería dar mucha y cargarlos de información, pero sí darles un primer pantallazo de cómo era Buenos Aires en ese siglo. Sobre todo después de la Revolución de Mayo, después de la independencia, de habernos declarado independientes de España. Evidentemente había problemas internos que resolver, todavía los hay, pero una de esas tantas cuestiones que surgen en nuestra querida Argentina, y sobre todo acá en Buenos Aires, pero esto afectó casi a todo el país, fue algo que presentó Domingo Faustino Sarmiento, que él llamó civilización o barbarie. Y yo les pongo acá en el texto la dicotomía civilización o barbarie. Dicotomía porque es algo que son dos cuestiones opuestas, ¿sí? La civilización y la barbarie son dos polos opuestos, que evidentemente acá Sarmiento los presenta juntos, y ahora vamos a ver por qué. Lo que más me interesa en esta primera clase es que ustedes piensen que Buenos Aires no era como la vemos hoy, ¿sí? Ya casi no quedan rastros de cómo era esa Buenos Aires. Quizás un poco en la zona de Recoleta, por ahí, esa zona que podemos ver todavía casas antiguas, pero básicamente tenemos tres espacios, ¿sí? En Buenos Aires. La ciudad, que es el espacio más pequeño. Alrededor de la ciudad estaba el campo, eran grandes extensiones de campo, y más allá de estos campos que tenían los estancieros, donde estaba el gaucho, estaba el desierto. Entonces yo ahora les voy a dar un breve panorama de qué pasaba en esos tres círculos, quiénes vivían, qué pasaba, para que ustedes presten atención y recuerden bien. Estos tres círculos tienen mucha importancia para lo que vamos a ver después. Para entenderlo mejor, cuando ya directamente vayamos a leer el Martín Fierro, cuando vayamos a leer algunos fragmentos de Sarmiento y entremos en la discusión si realmente en Argentina se estaba discutiendo la civilización o la barbarie, o sea, como una alternativa, o somos civilizados o somos bárbaros. Bárbaros en el sentido de ignorantes, de brutos, ¿sí? Era, digamos, la intención que le ponía Sarmiento a esa palabra, el significado. Bueno, yo acá les describo brevemente la ciudad, que era, en realidad, ya les digo, tenía un núcleo muy lujoso, donde vivía la gente de muchísima plata, habitada por ricos, oligarcas, ¿sí? El oligarca era una persona que no solamente tenía mucho dinero y tenía propiedades, sino que además le gustaba tener poder sobre las personas, ¿sí? No se contentaba solamente con tener plata, sino que también quería tener sometidas a todas las personas bajo alguna ideología, ¿sí?
Bueno, en esa ciudad, ese núcleo rico y pequeño de la ciudad, estaban los ricos, los oligarcas, los intelectuales, comerciantes, profesionales, por ejemplo, médicos. Y acá pongo esclavos porque era de uso común, ¿sí? Estas familias compraban esclavos para que hagan las tareas de limpieza, etcétera. Eh, el campo, fuera de esa ciudad, perdón, volvamos a la ciudad. Yo decía que había como un núcleo lujoso y alrededor de ese núcleo lujoso empieza a verse una clase distinta de gente, o por lo menos gente que vive de manera distinta, ¿sí? Para decirlo más exacto. Donde hay pobreza, la zona de los mataderos, la zona de los donde se curtían las curtiembres, donde se curtían los cueros, donde estaban los almacenes de ramos generales, los bodegones. A medida que nos vamos yendo hacia afuera de ese círculo se va viendo otra realidad social, ¿sí? Otras necesidades, gente que vive de una manera muy, eh, diríamos, precaria, ¿sí? Eh, en ese núcleo de la ciudad, que yo decía recién, que es bastante lujoso y tenía una particularidad, ¿no? Esta gente lo que querían era parecerse a Europa, ¿sí? Estaba como que lo europeo era lo mejor de lo mejor y teníamos que traer costumbres europeas. Esa gente viajaba, sobre todo a Francia, y bueno, ellos tenían la posibilidad de ir a Europa, comprar libros, traer, estudiar otros idiomas, fundamentalmente el francés, y entonces también en la arquitectura, en la forma de construir sus casas, querían que esa partecita de Buenos Aires se pareciera a París. Después vamos a ver qué pasó con eso. El campo, como dije recién, bueno, ahora sí vamos al campo, el segundo círculo, grandes extensiones de tierras, había estancieros, es decir, gente que tenía varias hectáreas de campo con empleados, y después estaban los gauchos. El gaucho tenía su casa, su campito, eh, era un hombre muy trabajador, algunos trabajaban la ganadería, es decir, criaban vacas, ovejas, otros elegían la agricultura o las dos cosas. También se dedicaban a la cría de caballos para vender. Bueno, tenían todo tipo de actividades propias del campo, ¿sí? Un hombre gaucho es un hombre muy rudo, porque el trabajo era muy rudo, muy difícil, ¿sí? No obstante, podemos ver, y vamos a ver después, que el gaucho tenía una cultura, una gauchesca que es muy enriquecida o muy enriquecedora, que no supieron captar la gente, algunos de la ciudad, ¿cierto? Ellos tenían la payada, como yo acá pongo entre paréntesis, vamos a discutir un montón de cosas, porque el rap, el hip hop, todas esas expresiones populares, las vamos a ver en el gaucho con la payada, ¿sí? El duelo de los payadores, que se decían una palabra y tenían que hacer todo una rima y tener un mensaje. Y tenía el gaucho sus propias marcas culturales, cómo se vestía, cómo hablaba, en fin, eso lo vamos a ir desarrollando. O sea que el gaucho estaba en el campo. Más allá del campo, mucho más allá, está el tercer círculo que está habitado por el indio. O a mí me gusta más, lo vamos a leer en los manuales, en todos lados, ¿no? El indio, que sé, bueno. Son pueblos originarios que tenían distintas costumbres, que vivían o se organizaban en distintas tribus, tenían sus costumbres culturales muy particulares también, muy distintas, estaban muy apegados y dependían totalmente de la naturaleza, cazaban, pescaban, cultivaban también, pero estaban muy lejos de la ciudad. Y la gente de la ciudad tenía una opinión sobre el gaucho, esta gente que vivía en ese centro de poder, ¿no? Decía que el gaucho era sucio, vago, peleador, borracho, pendenciero,
eh, y lo comentaban, ¿no? En sus reuniones de salón, porque, claro, cuando en las orillas de la ciudad veían a los gauchos que venían a comprar los almacenes, obviamente, el gaucho era un tipo rudo, venía de trabajar todo el día, obviamente, con su sombrero, su poncho, la barba, cansado, lleno de tierra, trabajar con el ganado, con la agricultura, un tipo que tenía las manos rotas de trabajar. Entonces, bueno, lo que se impuso fue la idea de que el gaucho era, primero que era un vago, después, estos chicos después lo vamos a discutir punto por punto, no se preocupen, esto es una introducción, ustedes lean esto y estamos teniendo una introducción, ¿no? El gaucho era vago, peleador, bueno, todo eso que les dije. Y al indio directamente lo consideraban un animal, o sea que si alguien mataba a un indio, por ejemplo, no era delito. Fíjense cómo estaba entonces la cuestión acá. Y Sarmiento plantea esto: civilización o barbarie. Para él, la civilización únicamente estaba en la ciudad, entre la gente culta. Y que esa gente culta solamente podía transmitir esos valores en lo que él después crearía que iba a ser la escuela. Pero la escuela, según el modelo de Sarmiento, era una escuela que tenía que normalizar, poner normas, de manera que todos los chicos que ingresaban a la escuela tenían que portarse de una manera, tenían que tener todo su guardapolvo blanco, tenían que respetar muchísimas reglas, en fin, es un tema para discutir. Este primer modelo lo que pretendía era que el alumno no era tan importante que aprendiera algunas materias, sino que aprendiera a obedecer y a respetar un orden superior, ¿sí? Esto lo vamos a ver con literatura, con fragmentos, vamos a leer y vamos a analizar ciertas cosas que respaldan esto que yo estoy diciendo, ¿sí? Pero el panorama es este. En el país se estaban debatiendo muchas cosas, había personas que después de 1816 querían seguir estando bajo el poder de España, por ejemplo, no querían que fuéramos independientes. Y muchas de estas personas eran realmente poderosas. Y entonces después surge la cuestión del valor de la tierra. Se empiezan a preguntar, ¿pero por qué le vamos a dejar a estos gauchos que tengan tanta tierra? Es un desperdicio, vamos a usar esas tierras, vamos a comprar máquinas. Piensen que en Europa está la revolución industrial, en Inglaterra 1860 y pico, ya se venden máquinas para la agricultura, ya no hace falta tantos empleados, se puede sembrar un campo enorme con una máquina. Entonces, así lisa y llanamente, directamente, lo que hacen esta gente, estos oligarcas, es ir sacándole las tierras a los gauchos. Esto en la próxima clase vamos a entrar de lleno en lo que fue la persecución del gaucho, ¿sí? Pero por el momento, chicos, quiero que recuerden estos tres círculos: la ciudad, el campo y el desierto. ¿Qué opinaban del gaucho en la ciudad? ¿Qué opinaban del indio? Y por último, dentro de esos intelectuales que vivían en la ciudad, pero que también, por ejemplo, podían tener una estancia. El caso, hay el escritor José Hernández, es un caso muy, muy interesante, porque él tiene campo, tiene un campo, es estanciero, tiene empleados, él conoce a los gauchos, él vive en el campo y también vive en la ciudad, conoce eh, los dos ámbitos, ¿no? El de la ciudad y del campo. Entonces, José Hernández escribe el Martín Fierro para desmentir todo eso que se decía del gaucho, ¿sí? Entonces ahí comienza todo un proceso que podemos saber, ¿sí? Que sobre todo para ver si esos procesos, esto de barbarie y civilización y barbarie, si todavía sigue habiendo una idea de esto o no,
Pero por el momento nos quedamos acá. Eh, los espacios donde vivía el gaucho era el campo y toda su cultura, toda su labor cotidiana y lo que representa para nuestra cultura argentina, ¿sí? Yo les voy a, también, obviamente, voy a enviar, voy a subir también el PDF, sencillo que hice para que tengan los datos y como siempre nos mantenemos en contacto, me pueden hacer todas las preguntas que quieran, por todos los medios por los que podemos comunicarnos, el mail, el WhatsApp, eh, el grupo que tenemos y bueno, fuerza a seguir chicos, esto creo que nos viene bien, incluso este tema nos va a venir bien para comprender un montón de cosas que estamos transitando en esta época de pandemia, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, un abrazo fuerte a ustedes, a sus familias y nos estamos conectando pronto, ¿sí?